Hola, ¿qué tal? Buenos días, María José, saludos. Buenos días para quien nos esté viendo desde Centroamérica, casi buenas tardes para quien esté en Argentina y buenas tardes ya bastante avanzada la tarde para la gente que esté en España viéndonos. Es un gusto tenerte, de verdad. Este tiempo es muy bueno. Personalmente lo he esperado, aunque también te doy gracias porque fuera de la transmisión compartimos bastante y aprendo mucho. Creo que no todos los días se tiene esta oportunidad y pues la idea del LIB es que esta oportunidad se dé también a otras personas que están interesadas en escuchar tus conocimientos, tus investigaciones y todo lo que sabes respecto a la crianza. Y no solo esto de crianza, sino que la injerencia que ha tenido la industria y ha trastornado la crianza. Y hoy, sobre todo en tiempos de cuarentena, nos vemos afectados por esos trastornos. Así que este es tu tiempo, María José. Adelante. Bueno, pues creo que es muy importante que precisamente en este momento histórico que estamos viviendo, seamos un poco más conscientes que nunca de por qué nuestros hijos, los niños, son como son y por qué se comportan de la manera que lo hacen. Creo que es muy necesario, más que nunca, no perder de vista una perspectiva biológica y cultural de lo que hacemos con los niños. Bueno, en primer lugar quería explicaros qué es la etnopediatría, porque es una ciencia muy joven y muy poco conocida en el ámbito hispanohablante. Solamente lleva unos 20 años de recorrido de investigación en distintas universidades de Estados Unidos y la etnopediatría, lo interesante que plantea es que conjuga distintas disciplinas científicas para acercarse a entender realmente la infancia. Estudia los distintos modelos de crianza en distintas partes del mundo, cómo esos modelos de crianza, al contrario de lo que pensamos, creemos que nosotros tomamos las decisiones, pero no es cierto. Cada sociedad nos condiciona el modelo de crianza, cómo tratar a nuestros hijos, y eso tiene una repercusión enorme. La etnopediatría, por tanto, conjuga la biología evolutiva, la psicología del desarrollo y la antropología cultural para entender qué es lo que necesitan los niños y qué respuestas damos los adultos. Cuando me refiero a los adultos, es el primer modelo de convivencia y de relaciones y de interacción social, como es la familia, pero también luego es la escuela, el colegio, el resto de la familia, la relación entre iguales. La etnopediatría, por tanto, estudia los modelos de atención a la infancia y las consecuencias. También analiza las causas y nos daremos cuenta de hasta qué punto estamos condicionados y las consecuencias veremos, desgraciadamente, cómo existen enfermedades específicas de distintas culturas que tienen mucho que ver con la forma de tratar a los niños. Por tanto, las etnoteorías parentales, así es como se denominan antropología, son los modelos por los que la familia, mediante los cuales las familias tratan a sus hijos. De esa forma transmitimos un montón de cosas, la percepción de ellos mismos sobre cómo son, sobre si son personas válidas, si merecen cariño, sobre si solamente valoramos, por ejemplo, sus resultados, los objetivos, nuestras perspectivas adultas. Y todo esto se transmite, los padres transmiten esto a los niños desde el embarazo, el parto, el tipo de alimentación, el grado de contacto físico con ellos. De hecho, a través de las formas de criar a los niños se puede entender perfectamente la estructura de una sociedad. Y de hecho, la sociedad transmite los valores que importan en ese grupo humano a través de esta primera forma de socialización que es la familia. La etnopediatría, por tanto, unifica biología, psicología y antropología. ¿De qué se dieron cuenta los etnopediatras tras recorrer distintas partes del mundo y ver las formas de criar a los niños? Se dieron cuenta de que el problema radica en la diferencia, en el desequilibrio entre biología y cultura. ¿Qué es biología? Biología es lo que todos los niños, todos los bebés del mundo, en todas partes y en todos los tiempos, o sea, desde el principio, hace 100.000 años, los bebés humanos necesitaban lo mismo, exactamente lo mismo que
necesitan hoy en día. De hecho, la biología prácticamente no se ha modificado en absoluto en nuestra especie, mientras que la cultura ha habido muchísimas culturas distintas y muchísimas formas de tratar a los niños en función del tipo de individuo que esa sociedad quería conseguir. Se dieron cuenta de que había algunas cosas generales que encontraban. Por ejemplo, en las culturas, en las sociedades más tradicionales, había unos valores que se repetían en general. Y en las sociedades más industrializadas, en las sociedades occidentales, donde estamos ya prácticamente en gran parte de Europa, América, Asia, tenían otras características y también comprobaron sin lugar a dudas que eso tenía una repercusión en el desarrollo de los niños, en la salud de los niños, pero también en la salud de los adultos. Y, por supuesto, en el tipo de sociedad que se creaba, en el grado de violencia, en la forma de relacionarse los adultos en el futuro. Como digo, el equilibrio entre biología y cultura es la clave. Las necesidades son universales. Todos los niños necesitan lo mismo. ¿Por qué es fundamental que ahora los adultos que convivimos con niños, también los profesores, todas las personas que se dedican a la infancia, tengan en cuenta el desarrollo infantil? Porque si entendemos lo que necesitan y las circunstancias biológicas y genéticas que condicionan que los niños sean como son razones muy poderosas. En la biología hay una frase que me gusta mucho porque creo que es muy significativa. En la naturaleza no existe la casualidad. Todo tiene una razón, todo ha sido validado por millones de años y es lo que nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta donde ahora estamos, ¿no? Los seres humanos. De hecho, estas respuestas culturales, como cada distinta sociedad trata a los niños, podemos pensar en Esparta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trataba a los niños? ¿Cómo se trataba a los niños? Pues desde el momento del nacimiento se separaba de la madre, se les dejaba a la intemperie para que sobrevivieran si es que tenían la fortaleza de forma natural para hacerlo y los que no morían. ¿Por qué? Porque el tipo de individuos que necesitaba esa sociedad eran soldados, eran militares, era una sociedad beligerante, era una sociedad en permanente guerra. Entonces, lo que primaban y lo que valoraban era la fuerza física, la capacidad de superar, ¿no? Condiciones muy, muy hostiles. Y también por otro motivo, si consigues eliminar en el ser humano la capacidad de compasión, de empatía con la que nacemos, si consigues hacer eso, tienes perfectos asesinos que no van a dudar, que no van a tener ni el más mínimo reparo en asesinar a otras personas. Dicho esto, las características que la etnopediatría, que estos investigadores desde los años 90 encontraron en las sociedades tradicionales, pues eran las que siguen existiendo ahora mismo en muchas sociedades tradicionales. El valor del grupo por encima del individuo, la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad social, la reciprocidad, la integración social y el respeto normalmente a las necesidades y a la biología infantil. En las sociedades occidentales industrializadas, modernas, si queremos, está claro lo que importa en nuestras sociedades. Seguramente en gran parte de donde estén escuchándonos y viéndonos estarán de acuerdo. Importa el individuo, importa el éxito individual, la competitividad. Desde la más tierna infancia les exigimos a nuestros hijos que tienen que sacar las mejores notas, que deben ser los mejores. El individualismo, sin duda, la propiedad privada, que duda cabe. La independencia. Es curioso porque en nuestra sociedad lo hacemos todo al revés. Los niños necesitan durante los primeros años de su vida proximidad, mucho contacto físico, mucha cercanía que les aporte seguridad y nosotros ahí nos empeñamos en que sean independientes, en que sean autónomos, en que duerman solos, en que no les consolemos cuando lloran y cuando ellos empiezan a moverse, a andar alrededor de los 2 años, año y medio, entonces en lugar de dejarles experimentar y probar, entonces queremos que estén pegados a nosotros, ¿no? Todo al revés, claro, así nos va. Desde luego, los valores en las sociedades contemporáneas sí suponen, sin ninguna duda, una confrontación con la biología y con las necesidades físicas y emocionales de la infancia.
¿Cuáles son estas necesidades? Son cosas que, como muy de sentido común, pero la ciencia lleva muchos años demostrando que esto es lo que realmente necesitan. A pesar de que es lo que sentimos cuando tenemos un bebé y llora, el instinto, nuestros genes se mueven por dentro y nos incitan a tomar en brazos al bebé. Pero hace falta mucha cultura, muchas capas de cultura para tapar ese instinto que tenemos, que nos ha permitido sobrevivir, y muchas pautas culturales que nos dicen, no, es mejor que se acostumbre a estar solo, si no se va a hacer un ser dependiente. Es todo lo contrario, como veremos. Bueno, pues las necesidades de la infancia en todas partes del mundo y en todo momento histórico son las mismas. Un embarazo y un parto fisiológicamente respetados, cuando el embarazo y el parto son normales, no hay ningún riesgo, es un proceso fisiológico y como tal no requiere intervención. ¿Cuál es el problema en nuestra sociedad? La medicalización de los procesos vitales. No solamente el nacimiento, también, por ejemplo, la vejez se medicaliza, la menopausia en las mujeres se medicaliza, todos los procesos vitales que son procesos y que en principio, si no hay ningún problema, por supuesto, en cuyo caso sí necesitamos de la ciencia médica que tanto ha evolucionado en estos últimos siglos, pero en principio lo que necesitan los seres humanos, los bebés de Homo sapiens, es un embarazo y un parto fisiológicamente respetados. De hecho, la OMS lleva desde 1985 diciendo que el parto normal no debe ser intervenido, que se hagan las mínimas intervenciones posibles y solo cuando realmente haya una causa de fuerza mayor. El año pasado, hace un año y pico, en 2018, la OMS ha sacado unas recomendaciones en las que recomienda al mundo entero que la mujer debe ser la protagonista del parto, que se le permita la libertad de movimientos, el acompañamiento, que no se esté permanentemente interviniendo, haciendo tactos, haciendo preguntas, porque lo que necesita un parto es justamente una situación totalmente distinta a la que se pone en funcionamiento con la corteza cerebral. Necesitamos conectar con el cerebro límbico para que las hormonas favorezcan el proceso fisiológico natural que significa un parto. Pero también la ONU en 2019 ha emitido unas recomendaciones y habla por primera vez en la historia de violencia obstétrica como algo generalizado en Occidente y como algo que es una demostración de la desigualdad estructural causada por un sistema social injusto como es el patriarcal. Hay otras investigaciones como las de Sharon Deckel en Massachusetts, que lleva muchos años y ha publicado muy recientemente sobre el estrés postraumático después del parto, cómo afecta a muchas mujeres. Ella habla que diagnosticado entre un 4 y pico y un 6 y pico, pero que hay más de casi un 20% de mujeres que presentan síntomas clínicos, aunque no tengan ese diagnóstico. ¿Qué más necesitan los bebés? Una vez que nacen, necesitan esterogestación. Necesitan que se respete un proceso, un tiempo que es fundamental. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué significa esterogestación? Esterogestación es una gestación fuera del útero. Quiere decir que los bebés humanos necesitan durante aproximadamente un año unas circunstancias lo más similares posibles a las que había dentro del útero. ¿Por qué? Porque somos la especie más vulnerable de todos los que existen, porque nacemos prematuros. ¿Por qué nacemos prematuros? Nacemos prematuros debido a la bipedestación que se produjo hace 4 millones de años, que fue lo que nos permitió pasar de desplazarnos a 4 patas a ponernos en pie sobre 2 patas. La bipedestación modificó la pelvis humana, hizo que la pelvis puede dar de sí hasta donde puede dar de sí. Entonces, la naturaleza, que es muy sabia, se dio cuenta de que haciendo unos bebés más pequeños, prematuros, en el fondo, utilizaba otras estrategias la naturaleza para hacerlo, pero no vamos a entrar en ellas porque son muy largas. El caso, nuestros bebés nacen inmaduros. Tanto es así que los investigadores hablan de que nacen con un cerebro entre un 12 y un 20% de desarrollo. Imagínense, o sea, un 20%, le falta el 80% para desarrollarse y eso tienen que hacerlo fuera del útero materno. Con lo cual, es una etapa
de extrema vulnerabilidad. Tenemos una de las infancias más largas de todos los mamíferos y además hubo otro proceso, además de la bipedestación que nos puso sobre dos pies, además de eso, hace 1,5 millones de años se produjo un proceso que se llama encefalización, mediante el cual pasamos de tener un cerebro de unos 400 centímetros cúbicos a triplicar la capacidad y el tamaño cerebral. Por eso, para llegar al total de nuestra expansión cerebral, es necesario que los bebés nazcan antes de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué necesitan? Y ahora viene a continuación, necesitan, por supuesto, lactancia a demanda. Por supuesto, principalmente lactancia materna, porque desgraciadamente todavía no hay ningún laboratorio del mundo que haya conseguido imitar ni de lejos las propiedades y las características de la leche materna, que las veremos aunque sean por encima. Pero desde luego a demanda. ¿Por qué? Porque solo el bebé sabe exactamente cuánto tiene que comer y cada cuánto tiempo tiene que comer. Porque los bebés vienen al mundo perfectamente diseñados para expresar lo que necesitan cuando lo necesitan. ¿Cuál es nuestra misión? Dar lo que necesitan. Pero para eso tenemos que saber lo que necesitan y que cuando lloran lo que están es comunicando algo, no manipulando, ya veremos eso también. ¿Qué necesitan también los niños? Autorregulación en la alimentación. Es muy importante que cuando ellos ya empiezan a poder manejar, a poder tomar alimentos, ellos puedan cogerlos con sus manos, probar las texturas, controlar las diferencias, aprender de los sabores. Si le damos toda la comida triturada, como por ejemplo yo he hecho con mis hijos, porque aquí era lo normal, ¿qué ocurre? Que montones de alimentos entran juntos a la vez, ellos no los distinguen, no los saborean, ni si el aparato masticador tampoco se pone en funcionamiento y eso tiene una enorme repercusión, por ejemplo, en el área del lenguaje. Está muy relacionado con todos los músculos que se ponen en funcionamiento con la masticación. Hay niños que van con retraso en el lenguaje y es debido a que no mastican. Entonces, la naturaleza lo hace todo realmente perfecto. Nos empeñamos en intentar ir cambiando. ¿Qué más necesitan? Y probablemente sea lo que más necesitamos como seres vivos, como mamíferos que somos y como primates que somos, contacto físico. Esa es la clave de todo. Necesitamos contacto físico por muchas razones que ahora os comentaré. Necesitamos también atención durante el sueño y necesitamos atención en el llanto. El llanto es una comunicación, es la única forma de comunicación que tienen los bebés. Y todo esto se puede resumir en que lo que necesitan nuestros bebés en todas partes del mundo es presencia para establecer el apego. Presencia. Todo lo que hemos dicho antes, todo se permite si estamos. Si no estamos, no. La esterogestación, como he comentado, debido a la prematuridad, por la bipedestación y por la encefalización, que da como resultado unos bebés absolutamente dependientes. Probablemente somos la especie más inútil de toda durante el primer año de vida. No podemos andar ni hablar durante mucho tiempo, el primer año probablemente. Y necesitamos atención continua. La naturaleza ha previsto que como son tan vulnerables los bebés humanos, necesiten un cuidador permanentemente las 24 horas. Y también tiene como resultado una infancia larga, más que las de otras especies, y esta fase de dependencia del primer periodo de tiempo es necesaria para conseguir la independencia después. Saltarse las fases del desarrollo, lo que necesitan los niños, siempre tiene consecuencias negativas y lo estamos viendo en nuestras sociedades. Lactancia materna. Bueno, de la lactancia materna se puede decir millones de cosas. Yo voy a dar 4 pinceladas porque son fundamentales y hay que decirlo. No es solamente el mejor alimento, contiene nutrientes, bacterias, hormonas, anticuerpos, enzimas, células inmunitarias vivas. Cada día se descubren nuevos estudios científicos con nuevas capacidades de la leche materna, inmunoglobinas. Además, es el último alimento que puede tomar el ser humano, además del primero. Cuando las personas de nuestra especie están muy enfermas o son muy mayores y no pueden tolerar ningún alimento, ¿sabéis cuál es el único que puede su estómago digerir? La leche materna. Así de lógico es, ¿no? Es el escenario ideal, la lactancia materna, para establecer el apego. ¿Por qué? Porque requiere presencia, contacto, calidez, conocer, reconocer el olor que el bebé ha conocido en la etapa uterina, el sonido de nuestro corazón, el olor de nuestra piel, todo lo que ha conocido es la madre. Por eso es muy importante que la primera figura de referencia, al menos el primer año de vida, sea en primer lugar la madre y luego, por supuesto, el padre y toda la familia, que hace falta mucha gente para criar de forma saludable.
pero sin sustituir a la madre. La composición va variando en la leche materna según la edad. Es increíble, hay un montón de estudios científicos que han demostrado que a partir de los 2 años la leche materna contiene muchas más sustancias que potencian el sistema inmunológico del niño. ¿Por qué? Porque la naturaleza sabe que a esa edad ya andan, ya deambulan, ya son independientes y pueden ir tocando cosas y estar en contacto con bacterias y virus en mayor proporción que antes. Las bacterias de la leche materna, de hecho, enseñan al sistema inmune del bebé a distinguir patógenos de bacterias beneficiosas para ellos, para su microbiota. Protege además a las madres y a los bebés de la depresión posparto porque aumenta la oxitocina y disminuye el cortisol, el estrés y todas las consecuencias que tiene. Transfiere, de hecho, inmunidad durante toda la vida. El efecto de la leche materna no es solamente mientras el bebé está tomando leche materna, es para siempre. Su sistema inmunológico reconoce todas las enfermedades a través de la leche materna, todo el código genético que va pasando por esa vía. Y además favorece el neurodesarrollo y el desarrollo cognitivo de los niños. Y hay investigaciones, hay estudios que se han publicado, uno de hace un par de semanas. Si alguien tiene interés, puedo comentárselo. Lo más importante, probablemente, si hubiera que elegir algo, sería el contacto físico. ¿Por qué? El contacto físico es necesario para establecer la vinculación y el apego. El apego y la vinculación es una estrategia adaptativa, es una estrategia de adaptación y supervivencia que ha permitido a Homo sapiens sobrevivir hasta el siglo XXI. Es una necesidad física y emocional básica del ser humano. Necesitamos contacto físico a todas las edades, no solamente los niños, pero teniendo en cuenta la extrema vulnerabilidad y dependencia y prematuridad en nuestra especie, es lógico pensar que el primer año de vida necesiten mucho más. El apego además influye en el sistema límbico, que es el encargado de consolidar la memoria, de los procesos de aprendizaje en los niños, del control de emociones, del control de la agresividad. Imaginad hasta qué punto es necesario. De hecho, la neurobiología del apego ha demostrado que los primeros meses de vida madre y bebé constituyen una unidad neurofisiológica, física y neurológicamente constituyen una unidad. Ambos regulan mutuamente su temperatura, sus constantes vitales, su sistema metabólico, inmunológico. Es interesantísimo y, de hecho, todas las investigaciones de madre y bebé juntos, incluso durante la arquitectura del sueño, durante el sueño, sincronizan las funciones de las distintas fases del sueño cuando madre y bebé duermen juntos. De hecho, la oxitocina, el contacto físico no solamente modifica a los bebés y a las madres, también modifica a los padres, a los varones. Hay una investigación que el otro día te comenté, recuérdame que la comente en el día de hoy. Hay una investigación de 2012 de Ruth Feldman que demostró que los hombres que tienen un contacto continuo con sus bebés, los hombres que establecen apego con sus bebés, tienen niveles de oxitocina y de prolactina en sangre muchísimo más altos que otros hombres. Es impresionante cómo en el fondo modifica a todas las partes, ¿no? Este enamoramiento, el apego y la vinculación. Además de eso, cuando no hay contacto físico, se produce una gran cantidad de estrés en los bebés. ¿Y qué ocurre cuando sentimos estrés? Que nuestro cerebro genera cortisol, y el cortisol, entre otras cosas, afecta a todo el ámbito físico, pero también afecta al ámbito neurológico. Es un neurotóxico muy potente. De manera que, de hecho, hay investigaciones que han demostrado que los bebés que tienen poco contacto físico, lo veremos luego, desarrollan menos. Hablo incluso de tamaño del cerebro, pero desde luego están más predispuestos a sufrir enfermedades, trastornos e incluso enfermedades mentales. Es más, necesitamos tanto el contacto físico que si no nos tocan nos morimos. Hubo una investigación después de la Segunda Guerra Mundial, me parece que es Split, me parece que se puede llamar, un psicólogo que después de la Segunda Guerra Mundial hizo un experimento. Habían muerto muchas madres y muchos padres y los bebés con poco tiempo los puso en una incubadora, los mantuvo perfectamente alimentados, con una temperatura ideal, los cambiaba con unas condiciones de higiene extremas. ¿Y qué ocurrió con todos esos bebés? Murieron todos. Necesitamos contacto físico, lo necesitamos para sobrevivir y para desarrollarnos. De hecho, el periodo primal, que va desde el embarazo hasta 1 o 2 años después del nacimiento, es la fase más importante para prevenir un montón de problemas del futuro. Fijaos que en Estados Unidos, por poner un ejemplo de probablemente uno de los países occidentales más
que se enorgullece de ser más moderno y más competitivo, el 25% de los niños, el 25, uno de cada 4, no tienen vínculos afectivos con sus padres. Hay una investigación, de hecho, de 2017 que concluyó que la vinculación, un apego seguro, era la mejor forma de prevenir, por ejemplo, problemas como la hiperactividad, la agresividad o el fracaso escolar. Fijaos hasta dónde afecta todo esto, pero además afecta al sistema inmunológico, afecta al metabolismo y al sistema molecular. Hay investigaciones que han demostrado que 4 años después, en casos de niños que han tenido poco contacto físico y pocas demostraciones de afecto, sus moléculas presentaban un menor desarrollo. Sus moléculas, era una muestra sacada de la boca por dentro, y mostraban las moléculas como si hubiera un ralentecimiento, una menor desarrollo del tiempo que deberían tener. Es muy interesante todo esto y se abren un montón de probabilidades. Bueno, los cuidados madre canguro, si son importantes para todos los niños, evidentemente para los niños que nacen con bajo peso, que son 20 millones en el mundo, 15 millones nacen prematuros, es fundamental. Cada año en el mundo mueren 4 millones de bebés nacidos prematuros. Es fundamental para ellos. De hecho, el cuidado madre canguro justamente se basa en eso, en el contacto piel con piel y la estancia materna. ¿Cómo se descubrió el cuidado madre canguro? Pues como tantas cosas en la ciencia, por casualidad. Se quedaron en Colombia sin incubadoras en 1979 y pusieron a 2 bebés juntos en la misma. Se dieron cuenta de que automáticamente sincronizaban sus constantes vitales, mejoraban el metabolismo, se termorregulaban mutuamente y aumentaban peso y recibían el alta antes y se dieron cuenta, bueno, esto es fantástico. Y de hecho ahora mismo en casi todos los hospitales del mundo se recomienda el cuidado madre canguro, aunque luego se lleva más o menos a efecto en función de distintas políticas internas complejas. Los beneficios del cuidado, del contacto piel con piel, por ejemplo, en estos casos son altísimos. Un 36% menos de mortalidad, un 47% menos de riesgos de infección, por ejemplo. Hay un montón de investigaciones, si alguien tiene interés podemos comentarlo. El sueño infantil. El sueño... ¿Por qué es tan importante el sueño durante la infancia? Porque el sueño infantil es un proceso madurativo, es instintivo. No podemos enseñar a dormir de la misma manera que no podemos enseñar a estornudar. Venimos genéticamente preparados para dormir. Es más, los fetos duermen en el útero. Si no murieran, o sea, si no pudieran dormir, moriríamos a los pocos días cualquier ser vivo. Por supuesto que duermen. Es absurdo intentar enseñar a un bebé a dormir. Es más, la naturaleza hace las cosas siempre por una poderosa razón. Cambiar eso, alterar eso, tiene un precio en salud muy alto. Cada fase madurativa de los bebés tiene una razón de ser. Duermen exactamente lo que necesitan. ¿Por qué tienen que despertarse cada pocas horas? Porque un bebé recién nacido o con pocos meses tiene un estómago muy pequeño y tiene que comer muy a menudo. Y además es una forma de prevenir hipoglucemias, por ejemplo, que es muy peligroso, como despertándose y alimentándose. Forzar que los bebés se adapten al sueño adulto, porque en el fondo es de lo que se trata. No es lo que los bebés necesitan, es lo que los adultos, y ni siquiera los adultos, es lo que la sociedad exige a los adultos como forma de dormir, como modelo de lo normal. Lo normal es tan relativo. Por supuesto, no se puede enseñar, es un proceso neurológico que requiere desarrollo, con el tiempo se van adaptando al sueño adulto, pero hay que dejar que sea el propio bebé el que marque cuándo está preparado para eso. Esta es en el sueño infantil es uno de los de donde vemos más claramente, ¿no?, el choque entre biología y cultura, entre lo que necesitan los bebés y lo que nosotros les damos como respuesta. De hecho, el síndrome de muerte súbita, por ejemplo, tiene mucha menor incidencia en aquellas culturas donde se duerme en compañía. ¿Por qué? Hay muchas teorías al respecto, pero una de ellas, que es bastante lógica, es que como nacemos tan inmaduros, sobre todo el sistema respiratorio, el tener una respiración de modelo puede evitar, por ejemplo, entrar en un sueño demasiado profundo o en apneas, que es muy peligroso. Hay estudios muy recientes que han demostrado que, por ejemplo, amamantar durante 2 meses, solo 2 meses, disminuye el riesgo de muerte súbita a la mitad.
Wow. Estamos diseñados para eso y toda la ciencia lo que demuestra es que cuando eso se produce, el resultado es bueno. El mundo al revés. Pero voy más allá. ¿Qué es normal? ¿Qué es el sueño normal? Hay muchas culturas en las que no tienen ninguna palabra para denominar insomnio. ¿Por qué? Porque nadie pretende dormir toda la noche, porque es completamente normal, natural y habitual despertarse a medianoche, de madrugada, irse fuera a la hoguera y charlar un rato hasta que vuelve a entrar sueño y te vuelves a dormir. ¿Cuál es el problema? El problema son estas sociedades que nos exigen trabajar de 8 a 3. Ese es el problema. De hecho, los seres humanos somos dormidores bifásicos. Estamos hechos, biológicamente diseñados, para tener 2 espacios de sueño en el día, no solo uno. Estamos diseñados para hacer una siesta. Eso, de hecho, la gente que duerme una siesta, se ha demostrado que cerebralmente, para la memoria, los procesos de aprendizaje, afianza, los niños, por supuesto, que necesitan dormir una siesta. Bueno, sobre todo necesitan dormir cuando ellos tienen sueño, y nada más. Las familias hacemos lo que podemos. Es verdad que aquí el problema y la culpa y la responsabilidad no es de los padres, es de la sociedad, de una sociedad que da tan poca importancia a los cuidados, de una sociedad que da tan poca importancia a los primeros momentos de los seres humanos, a los permisos por maternidad y paternidad, que en lugar de invertir ahí, como hacen algunos países del norte de Europa, que es la mejor forma de prevenir un montón de problemas, en lugar de eso exige a las madres incorporarse lo antes posible al trabajo, a tener el mismo cuerpo, a que la maternidad no haya pasado por nosotras ni nos haya modificado. Pero es que ahora se sabe que la recuperación del embarazo, parto, posparto, puede que abarque, está mucho más cerca de un año que de las absurdas licencias por maternidad que hay en muchos países, pero completamente. O sea, me parece que en Estados Unidos, no sé si es 1 o 2 semanas, en México, por ejemplo, son 40 días, en fin, mínimo deberían ser los 6 meses de la estancia materna mínima que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque, por cierto, la Organización Mundial de la Salud nunca ha dicho nada de máximo de la estancia materna. Mínimo 6 meses de la estancia en exclusiva. Luego 2 años mínimo complementando con otros alimentos, pero máximo nunca ha dicho nada. ¿Por qué? Porque es absurdo. Ahora se sabe, y todas las investigaciones sobre la prehistoria y sobre nuestros antepasados está demostrando que la lactancia materna, basándonos en restos óseos, llegaba hasta los 3-4 años mínimo. Y tiene todo el sentido, el aporte de calcio, de todas las sustancias y nutrientes y de sistema inmunológico y defensivas que aportaba en una época en que no podíamos abrir el frigorífico y sacar lo que quisiéramos, tiene todo el sentido. Pero además voy más allá. La forma de entender en distintas culturas el sueño infantil tiene mucho que ver con cómo entendemos las relaciones sociales. En aquellos sitios donde se considera que el sueño es algo público, o donde se considera que es algo del ámbito privado. Por ejemplo, en Japón, que está dentro de la cultura industrializada, en Japón duermen en compañía hasta la segunda infancia. ¿Y por qué? A pesar de ser una cultura y una economía muy competitiva, ¿por qué? Porque para ellos el grupo es muy importante. Ellos entienden que dormir con los niños es la forma de integrar a los niños dentro de la sociedad a través de la familia. Y claro, eso es muy importante. Luego hay otras cosas en la cultura japonesa y por el sistema educativo termina estropeándose mucho ese buen apego y el colecho que ellos tienen durante años y finalmente hacen otras cosas que probablemente vayan un poco en contra de las necesidades biológicas, pero los primeros años en el tema del sueño infantil yo creo que es súper interesante entender eso, ¿no? Para ellos dormir solos es como una forma de abandono. En muchas otras culturas del mundo lo ven igual. Pero es que además también en nuestras sociedades es muy reciente dormir separados. No existían en Europa habitaciones, más de una habitación en las casas, hasta hace 200 años. Hasta hace 200 años, que en términos evolutivos es antes de ayer, solo había una habitación. Normalmente era una estancia grande donde estaba la cocina, que generaba calor y alrededor dormían todos los seres vivos, las familias y también los animales. Incluso era una forma de conseguir calor en zonas frías. Además, en realidad, casi la mitad de la población practica el colecho,
pero no lo reconocen. Hubo una investigación publicada en 2012 en la Asociación de Pediatría Española que demostró que el 50% de los padres encuestados reconocía que en algún momento de la noche los bebés o bien iban hasta sus camas o bien ellos iban a la cama de los bebés, y durante algún momento de la noche dormían en compañía. El colecho simplemente hay que tener en cuenta las medidas de seguridad que la Organización Mundial de la Salud recomienda, cosas lógicas, por supuesto, que no haya colchones blandos, que no se abrigue en exceso a los bebés, que tengan un poco de espacio para moverse, evidentemente, no, que los padres no utilicen drogas ni alcohol, lógicamente, que no exista un problema de sobrepeso, de obesidad, que pueda hacer que... Pero realmente en aquellas culturas donde se duerme en compañía, los accidentes que se producen durante la noche porque a los niños les pase algo son inexistentes. Hay un montón de investigaciones sobre distintas culturas que lo demuestran. James McKenna es probablemente el mayor experto en sueño infantil, es catedrático de antropología, es alguien que os recomiendo para quien tenga interés en el sueño infantil. Él dice que el sueño en compañía es el contexto evolutivo normal en nuestra especie, que lo anormal es separar al bebé de la madre, que de hecho todos los valores que hemos tomado en incubadoras de los bebés separados de las madres están basados en un contexto irreal. Y por tanto los resultados no son los normales, no es la cantidad, qué sé yo, la forma de funcionar del corazón, por ejemplo, en una situación de separación con la madre no tiene nada que ver con la que sería esperable en un contexto normal. El hábitat natural de la madre es, o sea, el hábitat natural del bebé es la madre, es el regazo de la madre. Y hay un montón de laboratorios por el mundo sobre el sueño que lo que plantean es esto que estamos diciendo. En cuanto al llanto infantil, y con esto acabamos con las necesidades, pues es un mecanismo de regulación biológica. Es la forma que tiene el bebé de comunicar que algo no está bien. ¿Por qué es necesario atender el llanto de los bebés? ¿Por qué? Porque ellos no pueden manipular cuando nos dicen, y nos lo dice todo el mundo, una vecina, nuestro suegro, cualquiera habla de niños aunque no los haya tenido, y todo el mundo cree que tiene una opinión sobre los niños, aunque realmente esté basada en nada, porque a veces no es ni siquiera basado en la experiencia. Los niños no pueden manipular. ¿Por qué no pueden manipular? Porque biológica y neurológicamente es imposible, porque la mielinización del cerebro no culmina hasta los 6 años. La corteza cerebral no está terminada. Los bebés y los niños son gobernados por el cerebro límbico, que es un cerebro puramente emocional. Simplemente necesitan, transmiten, necesito. Cuando un bebé llora pueden ser 1000 motivos. Puede ser que esté enfermo, puede que no se encuentre bien, puede que tenga hambre o puede que necesite contacto físico, porque hemos visto que es una necesidad, no es un capricho. Pero los bebés no manipulan. Eso no es cierto. Biológicamente, fisiológicamente es totalmente imposible. Es además el llanto una estrategia de supervivencia y de adaptación, porque ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir. ¿Qué le podía pasar a un bebé hace 50.000 años, cuando éramos nómadas, si su madre lo dejaba olvidado? Un bebé que no llorara, se ha quedado dormido, lo pongo en el suelo, volvemos a ponernos en camino y como voy con otros niños, me olvido del bebé. ¿Qué pasa si ese bebé, cuando siente que está solo, no llora y no llama a su madre? ¿Cómo acabaría ese bebé? Con los depredadores de aquella época acababan muertos. ¿Qué ha pasado? Que la evolución de la humanidad ha ido genéticamente seleccionando los bebés más llorones, porque eran los que sobrevivían, porque los que no lloraban no sobrevivían, morían. Es curioso además cómo un mismo hecho, como es el llanto infantil, que tiene distintas interpretaciones en función de dónde vivamos o del momento histórico en el que estemos. Significados distintos en contextos diferentes de un hecho biológico, puramente biológico. Los bebés no lo hacen, no es un capricho, no quieren manipular, no, necesitan y transmiten. Y nosotros debemos responder a esa necesidad. De hecho, cuando un bebé llora, se genera mucho cortisol, que como he dicho es un neurotóxico, y hay un montón de investigaciones que demuestran que, por ejemplo, vivir circunstancias adversas durante la infancia, que hayas llorado mucho, puede predisponer a sufrir enfermedades mentales. No olvidemos que el 70% de las enfermedades mentales comienzan en la infancia o adolescencia. De manera que predispone a que áreas enteras cerebrales no se desarrollen, a que la autopercepción de nosotros mismos esté equivocada, a que la
percepción de las relaciones sociales esté basada en el modelo que tenemos primero con nuestra familia. Si es un modelo basado en la negociación, en el diálogo, en el respeto, en tener en cuenta, esa persona estará orientada en el futuro a relacionarse de esta manera. Si lo que ha recibido es separación, no satisfacción de esas necesidades, sus relaciones van a ser, muy probablemente van a estar orientadas en esa dirección. ¿Y por qué? ¿Por qué los bebés y los niños humanos necesitan estas cosas que hemos dicho? Lactancia, contacto físico, atención en el sueño, en el llanto. ¿Por qué? Por la infancia larga y por la extrema dependencia en nuestra especie. ¿Y por qué? También porque son estrategias de adaptación y supervivencia que han sido seleccionadas a lo largo de la evolución de la humanidad como las mejores. Entonces venimos diseñados para ser así. Los bebés no saben que tienen la mejor cámara sofisticada en su habitación. Ellos solo saben cuando se despiertan que están solos. Y si están solos, eso significa peligro, porque así estamos diseñados. ¿Qué respuestas da nuestra sociedad a estas necesidades? Pues por un lado, consumismo en lugar de presencia. Lo único que necesitan es presencia y les damos cualquier cosa para sustituir esa presencia. Les damos comida. ¿Cuántas veces intentamos cambiar sus emociones, si están llorando, si están tristes, si están enfadados, con comida? ¿Qué estamos haciendo con eso? También les damos sofisticados y carísimos artefactos y artilugios para criar. Nos hacen creer nuestra sociedad que necesitamos comprar de todo, de todo. O sea, no solamente cuna, mini cuna, o sea, varias distintas cunas para cuando van teniendo más tamaño. Pero eso sí, te dicen que les pongas una toalla doblada detrás para que sientan que están en contacto con algo. Todo sustituye la presencia del cuerpo en el fondo, ¿no? Como decía Casilda, que tanto te gusta, el problema del chupete es el cuerpo que le falta detrás. Una frase fantástica. ¿Qué más damos a los niños como respuesta? Institucionalización en edades cada vez más tempranas. Los separamos de la familia, los separamos de sus figuras de apego primarias y esenciales y los metemos en guarderías, en colegios, que yo a veces veo anuncios desde 0 meses y a veces pienso, llegará el día en que conseguirán meter a los bebés que aún no han nacido en algún programa de estimulación. Y sí, si eso es así, creo que ya se está vendiendo. No solo estimulemos a los fetos, estimulemos los espermatozoides. Sí. Para conseguir un mayor desarrollo neurológico y cognitivo. En fin, esta sociedad que pretende hacerlo todo al revés. ¿Y qué más hacemos en esta sociedad? Pues esta sociedad lo que da como respuesta a la infancia y a las familias es invisibilidad. Es no reconocer la importancia para la sociedad de la maternidad y de la infancia, de esos primeros años que son fundamentales para prevenir muchísimos problemas posteriores. Voy a poneros una imagen, voy a coger y voy a intentar dar la vuelta. No voy a poder. Bueno, pues entonces doy la vuelta al teléfono. ¿Ves imágenes? Un bebé durmiendo. Eric, ¿se ve? Sí, un bebé durmiendo, lo pone... Sí. Durmiendo un bebé durmiendo en una cámara, exactamente. ¿Se ve bien así? Sí, así. Vale, voy pasando. Esto es lo que veo por la cámara. ¿No lo ves por la cámara? Es que sí, no puedo girarla. No, es un monitor. ¿No puedes girarlas? ¿Cómo no? ¿Hay dobles flechas? ¿No te aparecen las dobles flechas? No me aparece. Estoy en el celular y no me aparece. Bueno, ¿o qué tal si te Vale, le doy la vuelta y las veo así. Sí. Vale. Eso. Aquí tenemos, bueno, a ver si consigo levantarlo. Bueno, el osito este que tiene, como podéis ver, una maquinita, reproduce el sonido del útero materno, del corazón materno. Esta especie de sillita lleva un mando a distancia desde el cual la madre o el padre puede, desde otra habitación y sin verlo, cambiar la velocidad para mecer al bebé. Esa cámara reproduce y retransmite automáticamente las imágenes del bebé. Claro que si hay algún atragantamiento o algo así, no sé si dará tiempo, si tienes al bebé en otra planta, de llegar, me pregunto. Fijaos lo que podemos llegar a inventar. O sea, es espeluznante ver que ya ni siquiera es que demos alimentación artificial. Es que el biberón hay que darlo como se da el pecho. Creo que es Ivone Olza quien siempre lo dice. El biberón hay que darlo como se da el pecho, mirando a los ojos, piel con piel, cerca de ellos, conectando visualmente. Mirad,
O sea, el riesgo de atragantamiento que tiene el bebé de abajo es impresionante. Impresionante. Mirad esto, o sea, unas manos que ni siquiera parecen suaves, es que ni siquiera parecen suaves. En lugar de tener a tu bebé al lado, de tenerlo en brazos, pocas sensaciones más maravillosas que esa, ¿no? Que tu bebé se duerma encima de ti. Fijaos en esto, es una máquina que tiene sostenido al bebé, por cierto, de los genitales, lo cual desde el punto de vista ergonómico es completamente contraproducente, y lo mueve a distintas velocidades para que se duerma. Esta silla es probablemente el aparato más caro que he encontrado. Es una silla que siempre mantiene la misma distancia con el cuerpo de la persona que la lleva. De manera que si tú corres, la silla va más deprisa, si tú vas más despacio, pero jamás tocas la silla. Jamás tocas la silla. Espero que los frenos funcionen bien. Esto es probablemente el más aberrante de todo. No sé si se puede apreciar bien cómo aprisiona al bebé sin dejarle movimiento ninguno en una cuna que debe costar un dineral. Y claro, el problema es que esto, que durante algunos momentos de la historia ha sido una forma de supervivencia, como era envolver a los bebés para que no se movieran, ahora se ha convertido en todo lo contrario. Un bebé necesita movilidad, es fundamental para su desarrollo físico y en todos los ámbitos. Con lo cual, impedir los movimientos, si el bebé se despierta por la noche, si tiene calor con las mantas, no puede quitarlas con sus manos, si está como lo presenta ese artefacto, en fin, es tremendo. ¿Y por qué? Porque si los niños necesitan lo que hemos hablado, nosotros les damos todo esto. Pues por un lado, por razones económicas. Evidentemente, lo que los bebés necesitan es gratis por completo. Solo necesitan tener una madre y a poder ser también un padre u otra madre o las figuras de apego o familia que quieran ayudar cerca. Pero claro, nadie gana dinero con eso. Ni el que pinta, ni el que vende papel pintado de ositos en las habitaciones, ni el que vende la minicuna, la trona, el parque de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un negocio. El negocio alrededor de la maternidad en Occidente mueve millones y millones y miles de millones de euros y de dólares. Ese es uno de los problemas, pero también son razones sociales y políticas. Las carencias emocionales generan perfectos consumidores. Si yo a los bebés no les doy lo que necesitan, sino otras cosas, van toda su vida a sustituir lo que realmente necesitan, que son cosas emocionales, por cosas materiales. Estoy enseñando, o puedo sustituir como me siento por comida. Por algún motivo debemos tener el índice de obesidad que tenemos en estos países, ¿no? Habría que plantearse por qué. Y también razones subyacentes, filosóficas incluso, morales, porque en el fondo nuestra cultura se caracteriza por la necesidad de controlarlo todo. ¿Y qué pasa? Lo hablábamos el otro día, cuando un bebé toma el pecho no sabes cuánto ha comido. Y si se ha quedado con hambre, es la angustia que nos entra a las madres. Con un biberón tú sabes perfectamente el número exacto de mililitros que se ha tomado. Ese es un problema. El problema es que los procesos biológicos deben ser respetados, no podemos controlarlos. Intentar controlarlos significa estropearlo. Y hace falta mucho de confianza en una cultura como la nuestra que se caracteriza por la desconfianza continua, permanente. No confiamos ni en nosotros mismos, necesitamos que alguien nos diga que estamos embarazadas, necesitamos que alguien nos diga que todo está bien, necesitamos siempre que alguien, otra persona, nos diga lo que sentimos, necesitamos que nos digan que estamos deprimidos, pero sabremos nosotros si estamos deprimidos. Esta separación de nuestros propios cuerpos, de nuestra propia forma de entendernos a nosotros mismos, extrapolada a la crianza, nos lleva a una desconfianza y un miedo absolutos. Total, que en las sociedades industrializadas el modelo, como hemos dicho, el modelo de valores, lo que importa son cosas como el individualismo, la competitividad, la independencia o la propiedad privada. Y eso tiene un reflejo directo en el modelo de educación y de crianza que se caracteriza por, fijaos bien en lo que vamos a decir, obediencia y puntualidad, uniformidad, aceptación de la autoridad, ausencia de capacidad crítica, jerarquía, adultocentrismo y pensamiento único. Sin embargo, la sociedad del siglo XXI lo que ahora demanda es capacidad de adaptación, resolución de problemas, creatividad, innovación, asertividad, capacidad de liderazgo, responsabilidad, toma de decisiones e iniciativa. ¿Y cómo es posible
que si la sociedad ahora mismo del conocimiento, la sociedad del siglo XXI está demandando estas características distintas, sigamos teniendo un modelo de crianza y educativo basado en eso otro. ¿Por qué? Pues las razones del modelo de crianza son, por un lado, la pedagogía negra, que en los siglos XVIII y XIX se basaba en el autoritarismo, en la obediencia ciega, en que los niños y los bebés no podían decidir absolutamente nada, en el conductismo, que ha sido una teoría psicológica que aún sigue siendo muy popular, el conductismo lo creó Skinner, que era un psicólogo que experimentó con ratas y extrapoló sus resultados a la infancia, nada menos humana, pero también a las necesidades del siglo XIX. Las necesidades del siglo XIX que estaban basadas en la economía que vino después de la Revolución Industrial, que conllevó un replanteamiento de la maternidad y de la infancia. Os pongo las... Espera, hemos decidido que si lo veo yo también mejor. Mirad. ¿Qué pasó tras la Revolución Industrial? Que hubo un surgimiento inmenso de fábricas, sobre todo en Inglaterra, y necesitaban mano de obra, tanta mano de obra que los hombres no eran suficientes y necesitaron que las mujeres se unieran a las fábricas. ¿Y qué hacían con los bebés de esas mujeres? Se hacinaban en naves enormes sin ninguna condición de salubridad, igual que las trabajadoras, y allí estaban hacinados en naves enteras donde se les daba lactancia artificial y donde se les metía todos juntos hasta que cumplían 7 años y se incorporaban también a las mismas fábricas que sus padres. ¿Qué necesitaban estas fábricas? Pensemos. ¿Qué necesitaban? Obediencia, uniformidad, puntualidad, ausencia de pensamiento crítico. Necesitaban obreros que estuvieran produciendo 24 horas al día, 7 días. ¿Qué necesitaban esas fábricas? Esa industria incipiente que no podía dejar de producir, necesitaba todos los valores que hemos visto, que todavía continúan, a pesar de que esta sociedad ya no existe. La sociedad del siglo XIX ya no existe, no tiene nada que ver. Ahora lo que pide es los elementos que hemos visto antes, pero aún perviven en la forma de crianza, de educación y de tratar a los niños este modelo. De ahí viene, bueno, sobre las raíces de la violencia sobre la infancia, otro día lo hacemos porque es enorme, pero sí quiero contar un par de cosas por lo menos. Cuando alguien diga, es que la violencia es genética... ¿nos quedan 5 minutos igualmente? Sí, vale. Es que se corta el video, pero podemos volver a retransmitir, pero yo me encargo después de unirlo. Vale, pero este es otro vídeo, ¿no? Sí. Creo que este ya es otro. Estamos dentro del mismo. Ah, estamos en el mismo, es que yo no veo tiempo, claro, como tú lo has creado. Bueno, pues si queréis luego seguimos en otro. El caso, la violencia no es innata. No hay nada en nuestra biología ni en nuestros genes que nos lleve a la violencia. Todo lo contrario, esto no lo digo yo, lo dijo un grupo de científicos que en el año 91 se reunieron con la UNESCO, en una reunión de la UNESCO, y eran científicos de distintas especialidades. Ellos dejaron claro que era totalmente incierto que hubiera nada en nuestra genética o en nuestra biología que nos llevara a la violencia. Por tanto, la guerra era un invento social, no una cuestión biológica. De hecho, si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a la cooperación y a la colaboración, no a la confrontación. Eso es lo que nos ha permitido sobrevivir. De hecho, en la naturaleza, en la más pequeña escala, como en las grandes sociedades, lo que nos permite sobrevivir es la cooperación, es la colaboración, es la reciprocidad. El contacto físico y violencia, por ejemplo, es un tema interesantísimo, como en las sociedades donde la forma de tratar a los niños y la forma de crianza es menos afectuosa, los individuos adultos son más violentos. El grado de violencia en esa sociedad es mucho mayor. ¿Me oyes, Eric? Sí. Perfecto. Y desde luego las emociones se construyen culturalmente. El hecho de que cuando un niño llore nosotros le quitemos importancia o le digamos te pones muy fea cuando lloras, eso está enviando un mensaje a nuestros niños de que esa emoción no está permitida, no es bienvenida. Todas las emociones tienen una razón importantísima de existir. Las emociones mal llamadas negativas son las que nos permiten sobrevivir en momentos de peligro, tienen una razón y una función biológica. Negarla es negarnos a nosotros mismos, a nuestra parte biológica.
Bueno, solo un 10% de niños en el mundo realmente está protegido por ley contra el castigo físico, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto la violencia está normalizada. Legalmente hablo, legalmente. Sobre neuroaprendizaje otro día, que es muy interesante. Bueno, consecuencias de este modelo. Ya estamos llegando al final. Las consecuencias. Las carencias afectivas tienen una repercusión en toda nuestra salud, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestro grado de violencia. ¿Por qué los trastornos de alimentación, debemos reflexionar, por qué son exclusivos de las sociedades industrializadas? La obesidad, el sobrepeso, la anorexia, la bulimia, son exclusivas de nuestras sociedades. Algo no debemos estar haciendo bien. Los trastornos conductuales como el TDAH, déficit de atención, hiperactividad, autismo. El autismo ha aumentado un 78% en los últimos 10 años en Estados Unidos. El índice de déficit de atención en el mundo se considera que afecta a un 5% mínimo de niños. Ansiedad y estrés en niños. Ansiedad y estrés en niños pequeños. Depresión en niños pequeños. Pero ¿cómo no van a tener todas esas formas, el cuerpo, de demostrar que algo va mal? Por cierto, hay una frase maravillosa de Alice Miller, que no he podido hablar de ella, que dice: la enfermedad es el lenguaje mudo del cuerpo. Por supuesto que nuestros niños son los más enfermos y los más infelices de toda la historia de la humanidad, pero ¿cómo no van a serlo? Si tienen jornadas de actividades escolares y extraescolares que superan la jornada laboral legal en Europa o en cualquier país, ¿cómo no va a tener eso una consecuencia? Además, medicalizamos a la infancia. No sabemos las consecuencias en sistemas inmunológicos en desarrollo. ¿Qué puede salir de ahí? No lo sé, pero seguramente nada bueno. La infelicidad, la inadaptación, el suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte infanto-juvenil. No los accidentes, no las enfermedades, el suicidio. Algo está mal en nuestra cultura. Y las enfermedades degenerativas, pero es toda la forma de vida. La forma de criar es una más en una red enorme de estructura social, pero es la primera y la que más determina todo lo demás. Fijaos, y con esto termino. Mirad. A ver dónde estoy. Aquí está. ¿Veis esa imagen? Sí, sí, sí. Son dos cerebros. Podríamos decir que uno corresponde a un niño y otro a una persona mayor, ¿verdad? Sí, puede ser, sí. Pues no. Por el tamaño. Son dos cerebros de niños de 3 años. Dos cerebros. La diferencia entre ellos fue el tipo de interacción con sus figuras de apego que tuvieron durante los primeros años. Hay un montón de investigaciones sobre este tema. Las capacidades que el cerebro desarrolle dependen siempre de los 3 primeros años, no solamente el maltrato, sino la ausencia de afecto, de contacto físico, de vinculación, impide que algunas zonas del cerebro se desarrollen, creando una carencia emocional para siempre. Con lo cual, si queremos niños más felices, más sanos, que vayan a tener una vida adulta muchísimo más saludable, sin ninguna duda, esta es la forma. El amor es un modulador cerebral. Pariendo desde casa. Exactamente, y gratis. Y por último, de verdad, no olvidéis que lo dijeron Margaret Mead y Ruth Benedict en 1940. Se puede cambiar una sociedad cambiando la forma de tratar a los niños. Y ese debe ser nuestra misión. Muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, nos quedan, antes de que nos corte el video, el Instagram, creo que nos va a cortar en 2 minutos. Se me ocurre, bueno, ahí alguien preguntaba sobre la sexualidad y el colecho, que creo que fue también uno de los temas que hablamos antes, pero creo que también se puede resolver. De todo lo que has hablado, yo lo resumo justo desde el momento del parto, porque el parto desencadena todo esto. Desde el momento que me separan con mi bebé, que como mamá pierdo esa conexión y la facultad nata de poderme vincular, pero de una forma fisiológica, de una forma natural. Y la mayoría no estamos naciendo de esa forma. Y se desencadena todo lo demás. Ya no puedo amamantar, que tiene las inseguridades, el parto, el sueño del bebé, se desencadena a partir de ahí. Voy a coger un bolígrafo para anotar las respuestas. Sí.